buenas tardes, les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook, Instagram, o bien a través de la plataforma de YouTube, o bien a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. También les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en certificación inicial y certificación de competencias, tanto de conocer como de auditor líder. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero comentar que el día de hoy trataremos un tema muy interesante, que es el punto 8.2.3 de la norma ISO 9001-2015, revisión de los requisitos para productos y servicios. Y para compartir este espacio, está con nosotros nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Emma? Muy buena tarde, amigos, muy buena tarde, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Y bueno, sí, efectivamente vamos a dar continuidad a esta revisión de requisitos que estamos haciendo semana tras semana con la norma ISO 9001. Agradecerle a todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo a lo largo de estas transmisiones y por supuesto, pues invitarlos a que le den me gusta a la transmisión, puedan hacer sus preguntas en cualquier momento. Uno de nuestros especialistas está atento para contestar sus preguntas y por supuesto que nos ayuden a compartir este video, esta transmisión. Ayúdennos a llegar a más personas interesadas en estos temas de certificación y sistemas de gestión que nos apasiona tanto a nosotros. Y bien, pues licenciada, si le parece bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión, a esta dinámica de preguntas y respuestas. Y bueno, por supuesto vamos a tratar de llevar a cabo el día de hoy una dinámica en la cual vamos a tratar de visualizar desde dos perspectivas. Uno, la perspectiva fundamento y qué es lo que quiere decir la norma cuando nos pide ciertos requisitos. Trataremos de ver algunas cuestiones de cómo poder aterrizarlo o las prácticas que algunos sectores utilizan para poder aterrizar este requisito. Y bueno, la tercera parte que también nos han estado preguntando en las transmisiones, cómo poder auditar este requisito. Muchas gracias, maestro. Y efectivamente damos paso a la sesión de preguntas. Y bueno, maestro, dentro de este punto de la norma existe un apartado que es el apartado 8.2.3.1 y este apartado nos menciona que la organización debe asegurarse de tener la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios. Maestro, esta capacidad se referirá por ejemplo, a que la organización tenga los materiales o que cuente con los materiales para poder realizar estos productos y servicios, o se refiere también a la cadena de suministros, que son los elementos necesarios para poder realizar un producto o un servicio. ¿Nos puede ampliar, por favor, maestro, más acerca de este apartado de la norma? Sí, por supuesto, Emma. Fíjate, este tema vamos a tratar de aterrizarlo a un tema más coloquial. Probablemente los que tengan un perfil de ingeniería, probablemente administradores, tengan un poquito de conocimiento sobre lo que acabas de mencionar, cadena de suministros, investigación de operaciones y estén un poco más familiarizados con el tema capacidad. Probablemente un estadista también tenga ciertos conocimientos en relación a esto. Pero vamos a pensar en este vaso. ¿Sí? Este vaso tiene cierta capacidad para poder almacenar algún líquido, algún producto, ¿sale? Vamos a voltear a ver hacia otro ámbito de la vida cotidiana. Todos los seres humanos, todas las personas tenemos una capacidad, por ejemplo, en cuanto al tiempo para poder laborar o para poder desarrollar cierta actividad. Contamos con 24 horas, contamos con 8 horas laborales, etcétera, ¿sí? Efectivamente, trasladando estos conceptos básicos, estos conceptos cotidianos, vamos a ver que dentro de las organizaciones, dentro de los procesos, tenemos diferentes capacidades. O sea, nuestra organización, dependiendo su infraestructura, dependiendo la competencia de las personas, los conocimientos de las personas, dependiendo los materiales y todo lo que conlleva las actividades, controles, etcétera, dentro de un proceso, dentro de una cadena de suministros, vamos a tener en consideración o vamos a tener como resultado que tenemos una capacidad instalada y tenemos una capacidad utilizada. Para esto nosotros podemos voltear a ver diferentes sectores de servicios o diferentes sectores de producción para poder empezar a entender un poquito esto. Vamos a poner un ejemplo, un hospital, por ejemplo, su capacidad instalada
va a depender de las habitaciones o de las camas que tenga disponibles para poder atender la demanda de enfermos o la demanda de pacientes que tenga ese hospital. Vamos a pensar en una organización que presta servicios de transporte, transportes de personal, transportes de pasajeros, etcétera. Pues bueno, la capacidad de esta organización estará directamente vinculada con el número de unidades que tenga disponibles y las plazas o los asientos que cuente cada una de estas unidades. A eso vamos a llamar capacidad. Vamos a trasladar este mismo concepto hacia un tema de un producto. Por ejemplo, en el sector metalmecánico vamos a pensar en una máquina para hacer maquinados, para hacer piezas metálicas o de plástico, ¿sí? Probablemente mi equipo tenga la capacidad de producir N cantidad de piezas, ¿sí? Vamos a trasladarlo a otro sector salud. Me regreso a un laboratorio clínico. Probablemente los equipos que tengan instalados tengan la capacidad para poder hacer tantas pruebas. Y bueno, revisando esto, lo que pide la norma precisamente es que podamos determinar la capacidad con la que cuentan nuestros procesos, la capacidad con la que cuentan las organizaciones, porque a partir de esto, y fíjate algo bien importante y bien curioso, que pasa y que juega como una especie de, o debería de jugarse una especie de ping-pong cuando se está implementando un sistema de gestión o cuando se está manteniendo un sistema de gestión entre el apartado 8.5, cuando nos habla de la producción y prestación de servicios, con el tema comercial. Recordar que todavía estamos llevando a cabo ese análisis y esa determinación de requisitos con el cliente, estamos viendo qué es lo que vamos a proporcionarle al cliente. Entonces, precisamente este ping-pong que vamos a jugar entre las áreas de producción con las áreas comerciales o las áreas que proporcionan esa comunicación con el cliente, tiene que ver precisamente con que se esté validando y revalidando la capacidad de estos procesos para producir los productos. ¿Por qué? Porque algo que sin duda pasa de manera eventual en los sistemas de gestión en las organizaciones, pues todas las organizaciones, las áreas comerciales obviamente quieren vender más, quieren ir por esa comisión, quieren ir por ese incentivo, quieren buscar tener más ventas. Cualquier director, siempre cuando revisamos el contexto de la organización, las partes interesadas, y volteamos a ver a los directores, a los socios, accionistas, nos vamos a dar cuenta que encontramos que buscan tener más utilidades, aumentar las ventas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empezamos a encontrar este tema o este tipo de situaciones, vamos a darnos cuenta que el aumento de las ventas debe estar vinculado con la capacidad que tenga la organización, precisamente para que no pase análogamente lo que podría pasar con este vaso si yo sigo sirviendo o vertiéndole algún líquido. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues eventualmente cuando ya rebase la capacidad del vaso, el líquido se va a derramar. Y eso es lo que precisamente la norma ISO 9001 en este inciso es lo que no quiere. Quiere que las organizaciones determinen y sepan cuál es su capacidad que tienen para proporcionar un servicio, para proveer un producto, y de acuerdo a esa capacidad vamos a ver cómo la norma en diferentes momentos nos dice, ojo, por ahí lo mencionabas hace un momento, es importante mencionar, es importante recordar que debemos de cumplir con lo que estamos ofreciendo. Entonces, precisamente la semana pasada lo veíamos, y eso lo vamos a cumplir cuando tenemos determinada nuestra capacidad. Cuando estamos monitoreando nuestra capacidad y podemos decir si puedo o no puedo. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, maestro, comentado todo esto, ¿qué pasaría si esta organización o la organización no tuviera esta capacidad? ¿Qué efectos traería para la organización? Fíjate que, bueno, me voy a regresar un poquito a la pregunta anterior, al tema anterior. Algo como auditores debemos de considerar cuando evaluamos el punto que estábamos viendo en relación a la capacidad, precisamente tiene que ver con que podamos identificar si la organización tiene determinada o está monitoreando la capacidad con la que cuenta.
Desafortunadamente, como lo hemos visto en gran parte de la norma en muchos momentos no nos pide que se mantenga esto como información documentada, pero bueno, es importante nosotros como auditores identificar si la organización cuenta o no cuenta con la capacidad. ¿Y por qué hago alusión a la pregunta pasada? Porque tiene que ver mucho con lo que acabas de preguntar. Nosotros debemos identificar o debemos de visualizar que pueden existir consecuencias en relación hacia si la organización cuenta con la capacidad o no. Por ahí algo que debemos de comprender es que esta capacidad y la misma norma, o sea, la norma tal vez no nos va a decir cómo se lleva a cabo, cómo se engranan los requisitos, pero debemos de recordar que cuando veamos la planificación 8.1, incluso desde 4.4 y en diferentes requisitos de la norma, nos dice, ojo, tú como organización debes de determinar y debes de ser consciente de tus capacidades, tus límites, los recursos con lo que cuentas y lo que necesitas de proveedores externos. ¿Por qué? Pueden pasar dos situaciones y me regreso a la analogía del vaso. Si yo tengo la necesidad y me cae un negocio, un contrato interesante o una posibilidad, una oportunidad de hacer un negocio importante, por tener el vaso ya casi lleno, pues sería tal vez no tan apropiado o tal vez no sería lo mejor dejar pasar esa oportunidad. Y es ahí donde entran diferentes estrategias para ampliar la capacidad, ¿no? Por ejemplo, se puede determinar dentro del sistema de gestión alguna estrategia como el subcontratar los procesos, subcontratar la producción, subcontratar parte de la producción, ¿sí? Para poder cumplir con esa nueva demanda, con esa oportunidad. Eso sería una forma pues apropiada de determinarlo dentro del sistema de gestión, qué es lo que se hace cuando ya no se tiene esta capacidad para poder cumplir con los productos o con los servicios. La otra, bueno, se puede negociar con el cliente si es viable, por ejemplo, el ampliar el tiempo de entrega de un producto o de un servicio, también eso es válido, ¿no? Obviamente esto se tiene que revisar con el cliente tiene que aceptarlo y de eso tenemos que mantener ciertas evidencias, cierta información documentada que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo peor que sí puede pasar? Y digo lo peor que puede pasar porque debemos de comprender que por lo menos para ISO 9001, en gran mayoría de los sistemas de gestión, una característica de calidad del producto o una característica de calidad de un servicio tiene que ver con la oportunidad, tiene que ver con el tiempo de entrega que estamos proporcionándole a los clientes. Decimos que lo vamos a entregar a una hora, que lo entreguemos a esa hora. Decimos que lo vamos a entregar en un día, que lo entreguemos en un día. Entonces, como consecuencia de no tener la capacidad y que el sistema de gestión no tenga la habilidad para poder, o no se haya determinado algunas estrategias para poder aumentar esa capacidad ante alguna situación, porque puede ser que ya estemos rebasando la capacidad o pueden ser imponderables, como por ejemplo un paro de la máquina o alguna falla de algún equipo que no teníamos considerado. Vaya, eso pasa en todas las organizaciones, eventualmente falla el equipo, falla la unidad de transporte, etcétera. Hay situaciones que se salen de las manos, sin embargo nuestro sistema de gestión o los sistemas de gestión deberían de tener dentro de sus análisis de riesgos considerados estas situaciones y de qué manera van a actuar ante estas situaciones. ¿Sale? Entonces, lo peor que puede pasar y la consecuencia que puede pasar en el peor de los panoramas es precisamente esa situación, que la organización no cuente con la capacidad y se sigan recibiendo pedidos. La consecuencia que van a tener es catastrófica, van a empezar a quedar mal con el cliente, van a tener que pagar penalizaciones, van a tener que pagar multas, desprestigio de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. O otra consecuencia puede ser que metamos presión adicional al área de producción y empecemos a presionar y empecemos a tener ciertas consecuencias, como por ejemplo que otros productos
no se estén cumpliendo o no se estén llevando a cabo de acuerdo a las especificaciones por querer apresurar la situación. Entonces, son diferentes situaciones que pueden suceder dentro de este tema. Es un requisito que como auditores debemos de comprender, por ejemplo, identificar cuáles son los mecanismos que está llevando a cabo la organización precisamente para la determinación de la capacidad. Ver cómo están monitoreando que los equipos tengan la capacidad para poder cubrir las especificaciones técnicas de un producto, para poder cumplir con los tiempos de entrega, para poder cumplir con las diferentes demandas o los diferentes requisitos que plantean los clientes. Muchas gracias, maestro, por compartirnos su experiencia. Y bueno, maestro, tenemos una pregunta que nos mandó nuestro amigo Alejandro García. Él nos pregunta, ¿cuáles son las herramientas que me pueden apoyar para hacer la revisión antes de comprometerme a realizar un producto o un servicio con un cliente? Fíjate, Emma, Alejandro, es una buena pregunta. Sin lugar a dudas, todos los empresarios, todas las organizaciones, todos los directores, pues obviamente queremos captar más clientes, queremos captar más pedidos, más mercados. Creo que una buena forma, una buena práctica tiene que ver con que podamos establecer ciertos parámetros de calidad. Vamos a aterrizar esto primero con un ejemplo básico, sí, un ejemplo cotidiano, un ejemplo de escuela, si lo quieren llamar así, y después vamos a aterrizarlo un poquito hacia alguna industria, ¿no? Vamos a pensar en un atleta, vamos a pensar en un deportista. Un deportista que corre cierta distancia en cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Y el reto o la demanda es que debe de cumplir probablemente 15 segundos esa distancia para poder entrar dentro de la marca, para participar en unos Juegos Internacionales, en una competencia mundial, en los Juegos Olímpicos, ¿sale? Entonces tenemos esa demanda. Análogamente vamos a ver que esa demanda es lo que el mercado pide o lo que un cliente puede llegar a pedir. Entonces, una manera de poder establecer y poder dar seguimiento a la capacidad de este atleta para poder cumplir con esta marca, pues es precisamente a lo largo de sus entrenamientos, a lo largo de sus carreras, ir llevando un control, ir llevando un registro precisamente de los tiempos que está realizando en esta distancia, ¿sí? Estos datos que estamos recabando, esta información, bueno, estos datos que sí que estamos recolectando, cuando los empezamos a plasmar en alguna herramienta estadística, por ejemplo, en una gráfica de control, en una carta de control, nos vamos a dar cuenta que el tiempo va a ir oscilando más o menos ciertos segundos, más o menos cierto tiempo, y en algún momento vamos a poder determinar si este atleta o esta organización tiene la capacidad para poder cumplir con la marca, con el tiempo, o análogamente, si tiene la capacidad para cumplir con la especificación del cliente, con la demanda del mercado, ¿sale? Entonces, haciendo esta pequeña comparación, esta pequeña analogía, lo trasladamos hacia la industria, ¿sí? Y vamos a empezar a ver que precisamente nuestra infraestructura, el ambiente que tenemos para las operaciones, la zona geográfica donde estamos, etcétera, existen diferentes variables, al final de cuentas van a influir para poder determinar si puedo o no tengo la capacidad para cumplir con algún proceso, con alguna demanda, con alguna característica del cliente, algún requisito del mercado, ¿sale? Todo va a depender de cuáles son esas características de calidad, y nosotros deberíamos estar visualizando que una forma práctica de hacerlo para poder determinar si tenemos o no tenemos la capacidad es precisamente llevando a cabo un registro. Y esto te digo porque, por ejemplo, es muy común que los equipos que fabrican algún producto o que llevan a cabo algún análisis, etcétera, las unidades móviles, normalmente los manuales o el fabricante te dice, el equipo tiene la capacidad de tanto. Sin embargo, algo que también debemos de ser muy claros es muchas veces los fabricantes te lo mencionan o te lo dicen bajo condiciones controladas. ¿Qué quiere decir?
probablemente en un laboratorio donde se tiene la temperatura controlada, se tiene la humedad controlada. Vamos a pensar en un auto que te dice que da tantos kilómetros por cada litro en condiciones de una carretera tal vez plana o alguna pista de pruebas donde no hay todas las vicisitudes que probablemente se presentan en una ciudad, donde tienes que estar frenando, donde hay subidas, hay bajadas, etcétera. Hay diferentes situaciones que hacen que el motor se someta a mayor esfuerzo. Entonces, precisamente cuando hacemos esta comparación del resultado que tenemos de la realidad contra lo que dice el manualito, lo que dice el fabricante, nos vamos a dar cuenta que muchas veces existen diferencias de entre la capacidad del equipo y la capacidad real del equipo. La capacidad que te dice el fabricante y la capacidad que realmente tiene el equipo. Entonces, creo que es una buena forma de poder determinar, poder monitorear el tema de la capacidad y bueno, pues obviamente como auditores, pues tendríamos que estar visualizando y deberíamos ir comprendiendo precisamente cómo se está llevando a cabo esto y más adelante la misma norma nos dice que debemos de validar y revalidar la capacidad de los procesos y tiene que ver precisamente con esto. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, en el inciso B de este punto nos menciona que en la revisión se debe incluir los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto cuando sea conocido. Esto se refiere, maestro, a lo que vimos la vez pasada, que, bueno, hay requisitos que no los pone el cliente, sino, por ejemplo, requisitos legales, requisitos normativos. ¿Cuál sería algún ejemplo que usted nos pudiera proporcionar, maestro? Sí, por supuesto. Fíjate, tiene una relación estrecha entre lo que estás mencionando, lo que vimos el programa pasado, donde precisamente nosotros como organización o las organizaciones deben de asegurar que no solamente se cumplen los requisitos del cliente. O sea, el requisito del cliente es quiero tantos productos, tantas piezas, etcétera. Sin embargo, debemos de asegurarnos precisamente que también nosotros como organización tenemos la capacidad para cumplir con ciertos requerimientos o con ciertos requisitos que están relacionados con aspectos que no estén especificados. Por ejemplo, vamos a pensar en un laboratorio clínico. Existe normatividad oficial mexicana, existe la norma oficial 007, si no mal recuerdo, que precisamente especifica o nos habla, nos dice de ciertas cuestiones de infraestructura, de ciertas cuestiones que debe de tener un laboratorio clínico para poder operar. Por ejemplo, cómo debe de almacenar los reactivos, por ejemplo, en contar con cierto tipo de almacenaje para el tema de desechos de residuos peligrosos, etcétera, ¿no? Existen diferentes temas que el cliente no lo va a pedir. Cuando nosotros vamos a un laboratorio, pues pedimos que nos hagan ciertos, bueno, normalmente el médico es quien te dice qué estudios son los que debes de realizarte, pero vamos, pedimos unos estudios, ¿sí? Y normalmente el laboratorio, ya como sabe su capacidad, te dice, tus resultados estarán para tal día o para tal hora, ¿sale? Eso se lleva a cabo precisamente mediante un estudio de capacidad. Entonces, de acuerdo a esto, debemos de visualizar que independientemente de que si lo pida o no lo pida el cliente, existen otros requisitos que la organización debe identificar, debe de monitorear y debe de cumplir. Es más, incluso algo que yo mencionaba el programa pasado, y no me voy a cansar de mencionarlo, estos requisitos legales o estos requisitos aplicables hacia un servicio, hacia un producto, incluso, si me atrevo a decir, tienen más peso, creo yo, y esa es una percepción muy personal, tienen más peso incluso que, por ejemplo, la norma ISO 9001. ¿Por qué? Porque la norma ISO 9001 no es una norma obligatoria. Las normas oficiales, las leyes, los reglamentos, etcétera, estos sí son obligatorios. Y como consecuencia de no aplicarlo o incumplir con algún requisito, pues normalmente si el Ministerio de Salud o si la dependencia de gobierno que esté relacionada con este requisito legal o con esta ley o con estas normas, la consecuencia es amplia.
sea, de entrada puede ser una suspensión, puede ser que te multen, puede ser que te cancelen, dependiendo cómo esté estructurado el tema legal. Entonces, desde mi punto de vista, creo yo que es un tema que muchas organizaciones adolecen cuando empiezan a estructurar su sistema de gestión. Hay incluso, por ejemplo, una máxima que se escucha en el medio cuando se implementa un sistema de gestión que dice: documenta lo que haces. La pregunta es: ¿qué pasa si en la organización están haciendo malas cosas? Y empezamos a seguir esta corriente y empezamos a seguir esta práctica. Lo que van a tener como consecuencia es una formalidad de todos los errores, de todas las burradas que están haciendo la organización, y por ende podrían llegar a implementar un sistema de gestión, o podrían tener un sistema de gestión, incluso eventualmente hasta lo podrían certificar, y los problemas van a seguir saliendo. Entonces, es bien importante que comprendan que parte de lo que se debe de considerar cuando se empieza a planificar precisamente todo este tema de los requisitos o todo este tema de los procesos, también tiene que ver con que se consideren, por ejemplo, las actividades, ¿sí?, que se van a realizar dentro de estos procesos para poder dar cumplimiento con los requisitos legales. Es un tema que se debe hacer sí o sí. Entonces, cuando la organización llega a tener esta capacidad de poder integrar a su sistema de gestión, a sus procesos, las actividades que pide la normatividad del país o del estado donde estén llevando a cabo operaciones, pues se les va a facilitar mucho más a través de su sistema de gestión poder llevar a cabo auditorías para monitorear estos requisitos legales, estos requisitos aplicables, y pues obviamente van a tener un mucho mayor plus y van a poder identificar cuestiones de manera interna muchísimo más fácil. Muchas gracias, maestro. Y precisamente, amigos, todos estos puntos que nosotros vemos lunes con lunes en este programa de ATC TV, ustedes los pueden encontrar en nuestra plataforma de ATC-Medio Latam. Ahí pueden encontrar el curso de interpretación ISO 9001-2015, acciones correctivas y mejora, gestión de riesgos, entre otros. Para mayor información pueden comunicarse con nuestros asesores comerciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y maestro, tenemos otra pregunta de Elsa Bonilla. Ella nos pregunta: ¿cómo puede asegurar mi organización que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente? Hola Elsa, ¿qué tal? Pues mira, ese tema es bien interesante, es importante. Cada organización establece diferentes mecanismos para poder llevar a cabo precisamente esta revisión. Hablábamos eventualmente, por ejemplo, existen sectores, existen diferentes medios, diferentes formas de llevar a cabo esta revisión, ¿sí? Puede ser dependiendo del sector. Por ejemplo, a veces en sectores de la construcción o en sectores de servicios de ingeniería, donde se trabaja por algunos proyectos, pues es muy común llevar a cabo esta revisión a través de contratos. Se llevan a cabo normalmente las organizaciones o ciertas organizaciones sacan una licitación, sacan especificaciones del servicio, la organización manda una propuesta económica, manda una propuesta técnico-financiera, se empieza a llevar a cabo la negociación hasta que se aterriza ya en un contrato. Pero ¿qué pasa en otros sectores, por ejemplo, como en hotelería, restaurantes, u otros servicios donde eventualmente no se cuenta con un contrato de por medio por no ser práctico, ¿sí? Bueno, existen otros tipos de contratos, como son los contratos de adhesión, donde se acostumbra a tener disponible, a tener al público, ya sea en sitios web, ya sea de vista en el sitio de trabajo, en el punto de venta, etcétera, ciertas políticas sobre restricciones o sobre algunas cuestiones que la organización debe de considerar en estos temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también eventualmente, cuando se llevan a cabo las ventas electrónicas o
las ventas virtuales, algunos mecanismos donde la misma página web o la misma plataforma de e-commerce empieza a palomear y tú empiezas a aceptar para un pedido, y ahí vienen términos y condiciones del pedido, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes mecanismos, todo va a depender de la práctica. Por ejemplo, recuerdo hace algún tiempo estábamos auditando una empresa del sector de alimentos, donde nos comentaba el cliente que precisamente pues era poco práctico estar llevando a cabo el tema de realizar un contrato cada vez que hicieran un pedido, y nos decía es que los precios suben y bajan y pues dependemos mucho de los productores, etcétera, y toda la cadena que existe en estos temas. Y bueno, aquí en este caso debemos de comprender que la norma como tal no nos pide forzosamente que exista un contrato. No nos habla de que deben de existir firmas. Nos dice que la organización debe establecer los mecanismos precisamente para revisar y llevar a cabo de que están de acuerdo por el medio que sea pertinente, ¿no? Incluso, por ejemplo, y aquí viene una parte interesante como auditor. Tú como auditor tienes que voltear a ver ¿qué es lo que dice el sistema de gestión? Es la práctica que siempre tenemos que hacer. Frecuentemente me encuentro en diferentes grupos, en redes sociales, donde hacen preguntas, y hay algunas preguntas como dicen, por ejemplo, ¿se debe de tener el formato firmado y debe de tener? Pues la norma nunca nos dice que se debe de tener un formato firmado. Por lo menos ISO 9001-1445 no nos dice que debemos de firmar un documento. En algunos casos nos dice que debemos de mantener información documentada, y debemos de comprender que esa información documentada puede ser de cualquier forma, de cualquier medio. Todo va a depender de la práctica que sea en el sector o la facilidad para poder hacerlo. Por ejemplo, un comunicado puede bastar para decirle, mire, señor cliente, aquí están los nuevos precios o aquí están las nuevas condiciones, dese por enterado. Y eso puede ser información documentada. Si está de acuerdo o no el cliente, ya es diferente. Si no está de acuerdo, lo que va a hacer, va a dejar de comprar, ¿vale? Si está de acuerdo, pues se va a mantener la relación comercial. Entonces, es importante que entiendan, amigos, que esto se puede llevar a cabo de diferentes formas, y precisamente el fundamento o el fin de este requisito tiene que ver con que nosotros como organización seamos transparentes o tratemos de transparentar precisamente todos estos requisitos a los cuales nos estamos comprometiendo a cumplir con nuestros clientes, con nuestros usuarios o con las personas que van a utilizar nuestros productos o nuestros servicios. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, dentro de este punto de la norma también hay un apartado en donde se mencionan las ventas por internet. Entonces, bueno, sabemos que hoy por la pandemia pues es ya muy común ver ventas por internet, ventas por catálogo inclusive, pero a veces el producto que recibimos no es lo que nosotros solicitamos o no es lo que nosotros creíamos, ¿no? Hace poco a una amiga pues pidió una vasija por internet, creyó que era del tamaño pues grande para su necesidad y resultó que era una vasijita de este tamaño, ¿no? De juguete. Entonces, en estos casos, maestro, ¿de qué puede valerse la organización para que los requisitos del producto cumplan con lo solicitado? Fíjate, tienes razón, es un tema bien interesante. Por lo menos tu servidor, su amigo, tiene comprando en internet ya, yo creo que será como unos 10 años, ¿no? Ya es algo que no me extraña mucho, pero sí conozco mucha gente, muchos amigos, familiares, que pues tenían el temor o todavía tienen cierta incertidumbre en relación por temas de confidencialidad, por temas de pérdida de información o datos personales, por temas de tantos temas que se saben en temas de clonación de identidad o estos casos, ¿no? Sin embargo, bueno, desde el punto de vista de organizaciones, efectivamente, el COVID detonó que los medios digitales se evolucionaran y dieran un salto que se habían tardado porque videoconferencias antes del COVID pues ya existían, o sea, ya existían plataformas para poder hacer videoconferencias con clientes, con usuarios, con diferentes temas, ya existían diferentes medios. Pero bueno, regresando al punto del e-commerce o del punto del comercio electrónico, pues el gran reto de las organizaciones precisamente tiene que ver
con poder transparentar y poder ser muy claro en las imágenes o en los videos que presentan a sus posibles compradores o a sus posibles clientes sobre las características del producto. Porque efectivamente existen, por ejemplo, en algunas plataformas como las más conocidas, Mercado Libre, Amazon, etcétera, donde eventualmente, dependiendo cómo te califican como comprador, tú tienes como cliente la posibilidad de poder decir, no me gustó y devuelvo esto. Obviamente este gasto, este costo que queda volando, pues eventualmente va a repercutir en las organizaciones, en las organizaciones que comercializan estos productos o estos servicios, ¿no? Entonces, ante esta situación sí es muy importante poder hacerse valer así como de la tecnología, poder hacerse valer de medios gráficos, poder hacerse valer probablemente incluso hasta de videos, para poder mostrar las características de un producto, las características de un servicio, qué es lo que conlleva cierta situación, precisamente para que no pase lo que pasa muy comúnmente con los alimentos, o lo que pasa muy comúnmente con la comida, donde te promocionan una hamburguesota de este tamaño, llegas, pides la hamburguesa del comercial y te sale una hamburguesita de este tamaño. Entonces, es bien importante que como organización planteemos estas situaciones, porque al final de cuentas, si somos un poquito, si no somos claros en lo que estamos comercializando, somos susceptibles a tener quejas, a manchar la reputación de la empresa, a tener que hacer devoluciones, y al final de cuentas todos estos gastos de transporte por devolución, del resarcir el daño, etcétera, son costos. Son costos que van a impactar directamente con la utilidad de la organización, son costos que van a impactar directamente con el bolsillo de los directivos y con las partes interesadas, que al final del día tenemos molestos al usuario, a nuestros clientes, tenemos molestos a los accionistas, etc. Entonces, creo que es un parteaguas este tema digital. Tiene pros y contras, como siempre todo lo va a tener, pero creo que una ventaja, y vivimos en un mundo pues ya totalmente tecnológico, donde precisamente podemos hacer uso de estos medios para poder mostrar de mejor manera, poder mostrar de manera más tangible cómo funciona un producto, cuáles son las características de estos productos, etcétera. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, también tenemos otra pregunta de nuestra amiga Mariana Fernández. Pregunta si esta revisión de los requisitos es necesaria ponerla dentro del sistema de gestión. Fíjate que es una pregunta interesante, Mariana. Algo que yo siempre les he dicho, siempre he comentado, tiene que ver precisamente con que debemos de comprender que todas estas prácticas comerciales, todas estas prácticas empresariales, operativas, al final de cuentas, todo lo que hacemos dentro de la organización está vinculado con algún requisito de la norma. Probablemente en muchos casos no logramos comprender cómo está relacionado o correlacionado. Cuando logramos hacer esa correlación entre el requisito de la norma, la práctica de mi organización, yo voy a poder entender que mi sistema de gestión no solamente es una bola de requisitos que nos pide un estándar, sino que son requisitos para poder establecer un modelo de gestión empresarial, un modelo de gestión operativo, un modelo de gestión, como lo dice la misma norma, para poder mejorar los productos y los servicios que se están proporcionando. Entonces, definitivamente creo que sería una muy buena práctica. ¿Qué es lo que puede pasar? Acuérdense, el enfoque en riesgos. Si yo no clarifico dentro de mi sistema de gestión los mecanismos, los métodos, las formas en cómo voy a dar cumplimiento con algún requisito, la consecuencia al corto plazo, o lo más probable que puede llegar a pasar en esta situación, es que se esté llevando a cabo esta actividad y en algún momento, por algún cambio, ya sea de personas, ya sea de métodos, etcétera, se deje de hacer esta función, se deje de hacer esta actividad. Y el requisito fundamental, incluso hasta para un tema legal, de poder pelotear estos requisitos, de poder hacer este intercambio de ideas con el cliente y poder definir qué es lo que se ha contratado, precisamente tiene que ver
con que tengamos un respaldo, con que tengamos un medio para poder, ante alguna situación de conflicto de interés, ante algún incumplimiento, ante alguna queja o alguna situación que se pueda presentar con la organización, decirle al cliente, mira, pues sí, pero lo que contrataste es esto. O sí estoy incumpliendo y aquí están las reglas del juego. O sea, ya acordamos cuáles son las reglas del juego y si efectivamente estamos teniendo un incumplimiento, entonces tengo que pagar, ¿sale? Tiene que ver mucho con esta situación, Mariana, y pues creo que es una muy buena práctica que todos los requisitos que nos dice la norma y las formas, los métodos, criterios, políticas, etcétera, todos esos mecanismos que se establecen dentro de un sistema de gestión se integran al mismo sistema precisamente para dos cosas. Uno, tenerlo claro dentro de las reglas del juego. Si no está dentro de las reglas del juego, estamos en un estado de que cada quien puede hacer lo que se le plazca. Y punto número dos, de manera interna les va a beneficiar mucho para llevar a cabo sus auditorías, porque entonces lo que van a hacer precisamente es evaluar la forma en que están dando cumplimiento a la organización de estos requisitos. Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿y alguna recomendación acerca de este punto de la norma? Sí, pues creo que aquí el tema más importante son dos puntos. Uno, precisamente lo que acabo de mencionar, véanlo como la oportunidad que tiene la organización, véanlo como la oportunidad que tienen para poder clarificar y establecer cómo van a ser estos mecanismos y cómo van a determinar precisamente todos estos requisitos, ¿sí? Y punto número dos, volteen a ver en su sector, volteen a ver incluso otros sectores para que puedan visualizar otras formas de cómo dar cumplimiento con este requisito, porque bien como lo mencionaba hace un momento, eventualmente los contratos pues es en muchos sectores o en algunos sectores es una manera formal o es una manera común de poder llevar a cabo la formalización o la formalidad de todos estos tipos de requerimientos que se van estableciendo entre clientes y proveedores. Sin embargo, cuando queremos copiar o cuando alguien nos dice que es la forma de llevarlo a cabo, algo bien importante que siempre les digo y siempre les comento a todos, primero volteen a ver la norma. La norma en ningún momento les va a decir necesitan establecer un contrato, necesitan firmar estos documentos, ¿sí? La norma establece el requisito. El cómo van a dar cumplimiento de ese requisito, ustedes son los que establecen esta situación. Obviamente, cuando lo han establecido ya de cierta manera y no lo hacen de esa manera, entonces están cayendo en un incumplimiento. Y déjenme decirles que en mi práctica o en mi experiencia como auditor, es una de las principales causas de no conformidades cuando la organización establece que se debe de llevar a cabo las actividades de cierta forma y estas no se realizan o no se cumplen de esa manera. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado en esta emisión del programa de ATC TV. De verdad, muchas gracias. Agradezco mucho el estar con usted cada lunes y que nos pueda compartir su experiencia y sus conocimientos. No, al contrario, Emma, un placer de verdad estar por aquí siempre todos los lunes. Compartiendo un poquito de la experiencia que nos ha regalado la vida profesional. Y bueno, me uno a la invitación que hizo la licenciada Emma, invitarlos a que nos visiten en nuestras dos páginas, en alliancetrustc.com, y que puedan ingresar a la plataforma de ATC Training Classroom en atc-mediolatam.com. Recuerden que van a encontrar todos nuestros programas de formación abiertos, y si desean obtener una constancia al término de este programa de formación, solamente tendrán que hacer un donativo de 299 pesos mexicanos y podrán acceder a su constancia de participación, obviamente para ir reforzando el tema curricular para todos ustedes. Una excelente oportunidad que hemos puesto, y recordar lo más importante y lo que nos llena de orgullo, que con estos donativos apoyamos a diferentes causas de labor social vinculados con temas de salud, educación y cultura para los niños en las diferentes partes y zonas geográficas donde nos encontramos. Así es, maestro. Y
Y bueno, también le agradezco a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan la próxima emisión del programa de ATC TV porque seguiremos desglosando este punto 8 de la norma ISO 9001-2015. Seguimos con el punto 8.2.4, cambios en los requisitos para productos y servicios. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente inicio de semana y un excelente día. Hasta la próxima.